unas ideas acerca de las fracturas de la cara. Los objetivos docentes son la descripción y clasificación de las fracturas, las claves diagnósticas a evaluar y un poco pasar, porque sabía que el doctor Núñez iba a hablar del tema sobre las complicaciones, pero que las que tenemos que tener en cuenta los radiólogos de guardia. La fractura de la cara en general, pues, se produce en el contexto de un trauma múltiple en un 60% de los casos. La lesión de la columna cervical asociada se produce en un 10%. Lesiones oculares graves en un 25% de estos casos y en un 2% solamente las que se asocian a fracturas de lo que llamaremos a partir de ahora fracturas de alta energía, en un 2%, el 50% con pérdida de la conciencia del paciente y el 5% se demuestra una lesión intracraneal. Entonces, antes de llegar a nuestra sala de estudio, el paciente de entrada tiene que estar estabilizado, obviamente. Debe estar estabilizado hemodinámicamente y debe de traer, bueno, pues los cinturones pélvicos que nos han explicado, los anillos, los collarines bien colocados, con objeto de que nosotros lo podamos hacer la tomografía. Pero además tienen que venir evaluadas otras regiones porque el traumatismo facial puede ser secundario a patologías muy graves que traiga el paciente en el resto del organismo y que van a ser prioritarias evaluar, diagnosticar y tratar que las fracturas de la cara. El estudio radiológico, obviamente, se va a hacer ya con estudios de multidetectores. Los mínimos que se requieren son equipos ya de 16 y ya nos vamos quedando cortos, y protocolariamente, si no son de alta energía, desde el mentón hasta el techo de los senos frontales, pero si son de alta energía, hay que incluir un cráneo y una columna cervical, teniendo en cuenta que el FOB, el Field of View de la columna cervical, nos debe después permitir hacer una reconstrucción para ver tejidos blandos del cuello. Los cortes mínimos tienen que tener 1,25 para poder hacer reconstrucciones de 0,5 o 0,625, dependiendo de la marca del equipo que estamos utilizando, lo cual nos va a permitir hacer reconstrucciones multiplano y adquisiciones volumétricas con unos algoritmos de reconstrucción estándar y óseo que cada uno nos va a servir para una cosa. Vamos a empezar por las fracturas nasales. Simplemente os voy a dar unas claves que a veces se nos olvidan a los radiólogos pues exponer. Vemos la fractura nasal, no tiene mayor importancia, la fractura del hueso propio, pero a veces hay que mirar, siempre hay que ver, porque puede haber patología y la patología requiere un tratamiento quirúrgico especial. La lesión del septum nasal, el grado de desplazamiento siempre debe estar indicado en el informe del radiólogo, si existe o no existe conminución, y también ver si existe alguna cambios catastróficos en los tejidos blandos nasales. Aquí tenemos 4 ejemplos, donde en el primero pues una fractura simple de los huesos propios, bilateral, sin desplazamiento, una fractura con desplazamiento y angulación del hueso nasal izquierdo, lo cual ya requiere un tratamiento quirúrgico, y en estas dos vemos cómo el septum nasal formado por el apéndice vertical del etmoides supero-inferior, o sea, postero-superiormente y por el vómer ínfero-posteriormente, puede estar fracturado y desplazado. Nosotros tenemos que analizar esas dos estructuras porque la cirugía intracavitaria es la que se tiene que producir. Es decir, aquí vemos cómo el vómer tiene una fractura con un desplazamiento y empotramiento de los fragmentos, y aquí tenemos una fractura de la parte anterior que corresponde al etmoides. Esto era... Bien. Pasamos a la fractura de la mandíbula.
se producen en las segundas fracturas más frecuentes y lo que normalmente, pues la mayoría son únicas, pero en el 2% se asocia, o sea, en la fractura hay 2 puntos, más de 2 puntos de fractura en la mandíbula. Además, se asocian a otras fracturas faciales en el 16%. Para romperse la mandíbula es necesario una energía que consideramos media, porque la estructura arquitectónica de la mandíbula hace que las líneas de fuerza se desvíen y sea muy difícil romperla. Por lo tanto, la energía necesaria debe ser media alta. ¿Qué tenemos que mirar? Aparte de diagnosticar, por supuesto, la fractura, siempre si existe conminución y desplazamiento, pero además tenemos que mirar si el cóndilo mandibular está luxado, si existe una fractura del ángulo del cuerpo y decirle, por lo menos el cirujano lo sabrá, pero si es esa fractura para tener un pronóstico quirúrgico favorable o no, y ver también las piezas dentarias dónde están. Porque a veces, si existe una fractura alveolar con rotura y pérdida de piezas dentarias, nos podemos encontrar piezas dentarias que se alojen en la vía aérea y estén produciendo una complicación al paciente y no hayan sido evaluadas. Aquí tenemos una fractura única de la parasínfisis. Aquí tenemos una fractura triple de la mandíbula, parasínfisaria, una fractura del ángulo y una fractura de la rama, además con una luxación del cóndilo, pero además asociado a una fractura del maxilar, que ya veremos más adelante. Tenemos una fractura con luxación del cóndilo, ahí hay un arrancamiento de la apófisis coronoides, no hay problema con las piezas dentarias. Tenemos aquí una fractura en Y de la rama. Esto sería el cuerpo y esto sería el ángulo y esto sería la rama. Una fractura en Y invertida del cóndilo sin luxación y afecta también a la apófisis coronoides. Y tenemos una fractura con desplazamiento, arrancamiento de la coronoide y además piezas dentarias sueltas que tendremos que evaluar dónde se encuentran. En cuanto a si las fracturas son favorables o no, pues si la fractura tiene esta dirección, superior, inferior y de detrás hacia adelante, la cirugía va a ser favorable. Si tiene esta dirección, la cirugía va a ser desfavorable. Esto no es más que el mecanismo de fuerzas de tracción que producen el massetero y el pterigoideo. Entonces el cirujano seguramente va a tener que intervenir por segunda vez a este tipo de fracturas. En cuanto a las fracturas de mandíbula, vamos a decir un detalle. Esto nos pasó en una guardia antes de la Feria de Sevilla, paciente que llega a las 2 de la mañana, iba a caballo, ya no sé qué hacía antes de la feria a caballo a las 2 de la mañana, pero iba y viene con una fractura facial. Pero se le aplicó el protocolo de fractura facial de no alta energía, es decir, desde el mentón hasta la parte superior de los senos paranasales. Este es el último corte. Vemos una fractura una fractura mandibular con varios trayectos, un arrancamiento de parte del cuerpo y de la parasínfisis, pero en el último corte se ve esta imagen. Entonces, yo creo que siempre deben incluirse el cuello, porque las fracturas de helioides, repetimos el estudio y vimos cómo efectivamente existía una fractura de helioides y que además había un edema de partes blandas que estaba produciendo un compromiso de la vía aérea. Es lo que propongo, hacer un póster y demás de la patología del último corte. Nos encontraremos grandes hallazgos en la última imagen, ¿no? En cuanto a la órbita, yo creo que es la quinta esencia de la fractura, ¿no? Porque bueno, la órbita es una estructura compleja, formada por huesos y tejidos blandos, y tenemos que ver las paredes que están afectadas, tenemos que evaluar el globo ocular con la musculatura ocular, el espacio extraconal, por supuesto el espacio retroocular
para evaluar el conducto orbitario y el nervio óptico, la existencia o no de cuerpos extraños, especialmente metálicos, porque ojo con pasar al paciente a resonancia con un cuerpo extraño metálico en la órbita, y si existen lesiones cerebrales asociadas. Bueno, pues esta es la estructura de la órbita, que ya seguramente la conocéis todos, y que está formada, no diré más, que está formada por 7 huesos. Este hueso es el hueso lacrimal, un hueso poco conocido, pero muy importante porque alberga el conducto lacrimal y tenemos que evaluar en su fractura. Aquí veis que la parte superior y la parte inferior son rebordes muy fuertes, mientras que la pared medial es mucho más débil, formada por el etmoide y parte del maxilar. En cuanto a las complicaciones de la fractura de la órbita, las expongo aquí, pero lo que me interesa es analizar las principales que veremos ahora. Pues las fracturas de la órbita, este tipo se va a llamar la fractura clásica ya de blowout. La fractura blowout significa que un fragmento se va a colocar fuera de la órbita, out, y normalmente se coloca en el interior del seno maxilar. Bien, la fractura, aparte de diagnosticar la fractura que está aquí, en el informe debemos de indicar la distancia del desplazamiento. Y además, lo que es urgente en el tratamiento, es decir, si está afectada o no la musculatura orbitaria. La musculatura orbitaria normal, el recto inferior lo tenemos aquí, el músculo recto inferior forma ovoide característica, y cuando está afectada pierde esa forma ovoide característica. Puede pasar, como en este caso, que pasa a ser de ovoide, como están todos los músculos rectos, ovoides en este lado, pero este es redondo. Eso significa que está atrapado, aunque esté dentro de la cavidad orbitaria. Y el tratamiento es urgente, especialmente en niños, porque en 24 horas se produce isquemia de ese músculo. En este caso, tenemos una fractura blowout, donde tenemos un músculo normal, ovoide, y este está un poquito ovoide, pero sin embargo ha cambiado su posición horizontal por una vertical. Este músculo está herniándose en el seno maxilar y vemos que se acompaña además de la grasa, que es lo que se llama clásicamente el signo de la gota colgante, que es característico también de la herniación. Tratamiento urgente. En este caso puede que pasemos por alto que no hay músculo. Bueno, pues sí hay músculo. Hay esta estructura finísima en este corte, pero por eso hacemos reconstrucciones multiplano para analizarlos en otros cortes y vemos cómo el músculo se hernia a través de esta pequeña fractura, que no es tan pequeña, sino que fisiológicamente hay algunas que son fracturas que se llaman en escotilla, principalmente en niños, donde el fragmento que se fractura, o el fragmento fracturado, actúa como una ventana y vuelve a su posición normal atrapando al músculo. Son especialmente frecuentes en niños. El techo de la órbita se rompe, esa estructura densa, ósea y con un refuerzo potente, normalmente por un golpe con un objeto romo, como puede ser un martillo o algo por el estilo. Un bate de béisbol, en fin, algo muy directo. Entonces se produce una fractura esta del techo blow-in, puede ser blow-in o blow-out, pero en los casos en que el blow-in es que el fragmento se dirige hacia el interior de la órbita y hay que evaluar lo mismo. El músculo ha perdido su forma redondeada y está atrapado, tratamiento urgente, pero en este caso no solamente hay que ver el músculo, sino que además hay que ver esta imagen de neumoencéfalo, que significa que se ha roto algo hueco, normalmente el seno maxilar, el seno frontal, que es bastante débil, y bueno,
habrá que evaluar posteriormente si está produciéndose aquí una pérdida de líquido cefalorraquídeo. En este caso es otro donde vemos una fractura blow-in sin atrapamiento del músculo, pero sin embargo hay neumoencéfalo. Os aconsejo, cuando tengáis dudas, yo soy mucho del MIP en huesos y en el resto del cuerpo, utilizar el MIP, lo que os va a ayudar muchísimo a evaluar la fractura. En cuanto a la pared medial, solamente decir dos cosas. Si la fractura es evidente, no hay problema. O sea, aquí vemos otra que vamos a obviarla. Si la fractura es evidente, pues no tenemos problema en diagnosticarlo. Además, hay otra aquí. Pero hay veces que la pared medial de la órbita, es decir, el etmoide, es tan fino que los equipos de TAC, por lo menos el que yo tengo, que tiene 16 cordes, pues no se ve. No sé si todo el mundo lo ve perfecto, pero si no se ve, como me pasa en el mío, porque tiene zonas que son poco densas y demás, y veo extravasación de gas hacia la órbita, el etmoide está roto. Entonces, vemos cómo hay gas en el interior del etmoide y gas por fuera de estas estructuras óseas, por lo tanto, aquí y aquí vemos esta extravasación y el etmoide estamos diagnosticando que está roto. Pero hay un problema más grave, que es esto, que es que el etmoide se puede fracturar y en esa fractura pueden estar afectadas las arterias o las venas etmoidales. Este es un caso donde vemos una hiperdensidad, el estudio está por supuesto hecho sin contraste y vemos esta zona de aquí, que esto significa que hay un sangrado. Este sangrado venía por una de las complicaciones más graves, rotura de una arteria etmoidal. Cuando se ve es necesario el tratamiento urgente porque ya con este pequeño sangrado estabais viendo el exoftalmo que se estaba produciendo. Vemos cómo existe efectivamente burbujas de gas en el espacio extraconal interno y vemos cómo está producido por un perdigón. Aquí no tenemos balas de alta intensidad ni de baja intensidad, por suerte todavía, que todo llegará, sino que se llaman perdigones, por lo menos aquí en Andalucía, en otros sitios cualquiera tendrán su idiosincrasia. Entonces hay uno aquí que está produciendo la fractura y otro aquí que está alojado. Y esta hiperdensidad es la hemorragia. Las lesiones oculares, una breve pasada sobre lo que nos podemos encontrar en el contexto de una fractura orbitaria. El ojo hay que estudiarlo, porque es un órgano especialmente importante. En el primer caso tenemos una hiperdensidad con forma normal, y esto es un hemovítrio. En este caso, pues hemos analizado los cristalinos y nos encontramos que en el cristalino del ojo izquierdo está situado aquí, lo cual significa una luxación posterior, un desprendimiento posterior, que es el más frecuente que se produce en el traumatismo ocular. Puede estar también, la luxación puede ser anterior, pero la más frecuente es la posterior. En este caso, el ojo ha perdido su forma redondeada normal y su densidad normal, está con forma de pasa, está hiperdenso y esto es producido por un estallido ocular. Y en este caso, pues tenemos una imagen de hiperdensa, sangrado, en alas de gaviota, de pájaro, o como le queréis llamar, con inserción en la ora serrata, y es una hemorragia retiniana por desprendimiento. En este caso es un ensanchamiento que vemos del nervio óptico. No se le puede hacer a este paciente resonancia porque tiene un perdigón aquí, pero otro lo tiene aquí y está producido por el trayecto del perdigón, produciendo una lesión con edema del nervio óptico y pérdida de la visión inmediata en este momento cuando llegó el paciente. Esto lo pongo como una cosa que me pasó a mí hace tiempo. Encontré en una guardia, cuando sabéis que estamos normalmente relajándonos, yo me relajo viendo esquelas mortuorias, y me encontré esto de que una señora que a los 80 años había fallecido y su desconsolado esposo ruega una oración por su alma, los hijos pasan.
entonces a mí me llegó la inspiración y digo, esto me pasa a mí con las fracturas NOE, las de Lefort, la Lefort 1, 2, 3 o cuando se asocian. Yo esto me pongo aquí a ver, a describir fracturas y demás, pero no las clasifico nunca, sino que empiezo a decir. Entonces, a partir de un tiempo, pues me dio por ver la fractura. ¿Cuáles son las claves? Bueno, pues las claves es ver el conducto lagrimal, los vasos etmoidales, es decir, todas las complicaciones que hemos dicho de la órbita y del ojo, del canal óptico y las lesiones cerebrales y las lesiones cervicales. Vamos a empezar por las fracturas NOE. Las fracturas NOE se llaman naso-órbito-etmoidales, por lo tanto se producen en esta encrucijada. Naso, este es el nasal, la órbita, principalmente la pared medial de la órbita, formada por el etmoide, el lagrimal, esta porción que es del maxilar, y incluso el ala menor mayor del esfenoide. Como ya se ha indicado, la que se aplica es la clasificación de Manson y da 3 tipos esta clasificación. A nosotros, con una guardia, ¿qué es lo que nos importa? Pues nada más que nos importa decir en una naso, órbito o etmoidal. En este punto es si no es conminuta, o sea, si solamente existe un fragmento en la fractura o si hay más de uno. Porque a partir de que haya más de uno, nosotros no podemos evaluar desde el punto de vista de la imagen al tendón cantal, que lo tiene que valorar el oftalmólogo, que esto es lo que se produce en el tipo 2, fractura múltiple, pero sin afectación del tendón cantal, con lo cual el ojo está en su sitio, y en la tipo 3 es igual, fractura múltiple, pero con rotura del tendón cantal. Como digo, no podemos evaluarlo desde el punto de vista de la imagen a ese tendón. Tratamiento. Esta imagen es como, yo os voy a decir mi experiencia, yo os recomiendo que cuando veis una fractura de alta energía, lo primero que hagáis es mirar la reconstrucción volumétrica y haceros una idea de qué es lo que está pasando ahí en la cara del paciente. Entonces, vemos que ahí hay fractura. A partir de ahí ya nos vamos a centrar en que efectivamente hay fracturas faciales y que hay fracturas frontales, con lo cual vamos a tener que ir sí o sí a analizar el cráneo. Bien, las fracturas NOE pues son fracturas naso-órbito-etmoidales, las fracturas rojas son fracturas nasales, las orbitarias están en amarilla y en rojo, o sea, esto es la parte de la encrucijada frontonasal. El septum está roto, aquí tenemos como la porción perpendicular del etmoide tiene una fractura y en este caso tenemos una rotura que del lacrimal. Esta es importante y muchas veces no la teníamos muy en cuenta y controlada. Por supuesto, vemos cómo existe el etmoide, está pulverizado. Por lo tanto, es lo que hay que ver. Y ahora vamos a pasar a la fractura de Lefort. Yo creo que la fractura de Lefort, bueno, desde el punto de vista espatognomónico, tienen que estar rotas las apófisis pterigoides. Si no están rotas las apófisis pterigoides, no es una fractura de Lefort. Entonces, pueden ser uni o bilaterales, igual que las fracturas NOE, pueden ser uni o bilaterales y existen 3 tipos. Y estos 3 tipos nosotros nos podemos poner a ver, son muchas fracturas normalmente y yo lo que os voy a indicar es una sistemática a seguir en una guardia con objeto de que esto no sea fácil y rápido. Entonces, en este caso hemos visto que hay una fractura de las apófisis pterigoides, la derecha, la izquierda, tenemos fractura y, por lo tanto, a partir de este momento, fractura de Lefort. Las complicaciones pues son todas las que os podéis imaginar y ya el doctor Núñez las ha explicado magníficamente. Entonces, yo os voy a decir 10 puntos que tenemos que evaluar en las fracturas de Lefort. No hace la foto todavía, la vamos a hacer después. Entonces, van a ser estos 10 puntos porque ahora van a salir los puntos. El primer punto son las fracturas de las apófisis pterigoides, válido para los 3 tipos. El Lefort 1, este es el recorrido de la fractura de Lefort. Es la fractura del maxilar, la pared maxilar medial,
la pared maxilar anterior y la pared maxilar lateral. Y se incluye también el paladar duro, porque el paladar duro, si está roto, es una fractura de alta energía, sí o sí. Entonces, este es el recorrido del paladar, o sea, de la fractura del EFOR 1. Con mayúscula significa que esta fractura, las del maxilar, no se dan en los otros tipos del EFOR, sino exclusivamente en las fracturas del EFOR 1. En el EFOR 2, ese es el recorrido de las fracturas del EFOR 2. Lo que tenemos que evaluar es la pared lateral de la órbita y el suelo de la órbita. En mayúscula veréis que está escrito el suelo de la órbita, que solamente se produce en el EFOR 2. No se produce ni en el EFOR 1 ni en el 3. Y por último, el EFOR 3, que es la disyunción craneofacial, una disociación completa, está roto el hueso nasal, que siempre es el más débil y por lo tanto puede estar roto, la sincondrosis, que es esta, frontonasal, la sincondrosis frontomalar y el arco cigomático. Para que nosotros podamos hablar de un EFOR 3 es característico la fractura del arco cigomático, y el arco cigomático no se produce específicamente su fractura nunca, ni en el EFOR 1 ni en el EFOR 2. Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es, de una manera de abajo, o sea, de la parte inferior a la parte superior, ver si están afectados esto, que es donde el cirujano va a poner, va a hacer la cirugía poniendo las placas de fijación, es decir, el pilar maxilar medial que corre por la pared interna de la órbita, el pilar maxilar lateral que corre por la pared externa de la órbita, y luego esos son dos verticales y hay tres horizontales, que es el pilar maxilar inferior, que corre desde la fosa nasal por la parte horizontal del maxilar, el pilar maxilar superior por debajo del suelo de la órbita y el orbitario superior por encima de la órbita. Entonces, el EFOR 1 va a romper el pilar maxilar inferior y posiblemente algo de los pilares verticales, o el medial o el lateral. El EFOR 2 está más arriba, se va a romper el suelo de la órbita, por lo tanto, el pilar horizontal maxilar superior. Y el EFOR 3 pues, va a romper el orbitario superior, el maxilar medial superiormente y el maxilar lateral lateralmente. Voy a poner unos ejemplos sobre el EFOR 1. Tenemos apófisis pterigoides rota en rosa y con número 1. Ya siempre las pterigoides serán el número 1. El número 2, 3 serían las paredes del maxilar. A partir de este momento, para mí, esos son los números que pongo. O sea, mentalmente, pared medial, pared lateral, normalmente coinciden con la parte más débil, que es el seno maxilar, y el 4, que es la rotura del paladar. Aquí tenemos en volumen rendering qué es lo que ocurre. Pues una fractura que sale desde la fosa nasal, horizontal. Nos da igual la combinación que tenga y dónde están los fragmentos. Nosotros ya tenemos que el cirujano sabe que está roto el pilar maxilar medial, el pilar maxilar lateral y el pilar maxilar inferior. Y aquí es donde tiene que hacer él la reconstrucción. Esto sería un EFOR 1 derecho y esto sería un EFOR 1 izquierdo, porque estaban rotas las apófisis pterigoides, pues siempre diciendo lo mismo. En el EFOR 2, pues tenemos la fractura de la pared medial de la órbita. Aquí tenemos también una fractura pueden estar asociadas entre ellas, como en este caso estaba asociada a un componente de naso órbito-hemorroidal, pero en este caso, además, tenemos una fractura bilateral del suelo de la órbita. Por lo tanto, pterigoides rota, fractura pared medial y fractura del suelo de la órbita, no hay más problema que
clasificarla como LeFort 2. 5 minutos y está hecho. Aquí tenemos en volumen rendering que efectivamente, este es otro paciente, hay una fractura vertical del suelo de órbita y esto correspondía a un LeFort 2. Esta es la diferencia que hay en hacer una reconstrucción, como sabéis, en reconstrucción volumétrica con algoritmo estándar y este con algoritmo óseo. Nos sale con mucho más grano el algoritmo óseo en la reconstrucción volumétrica, nos sale mucho más suave y mucho más fácil para diagnosticar, pero sin embargo es muy bueno el algoritmo óseo cuando estamos viendo en reconstrucciones multiplano. LeFort 3, pues tenemos que ver pues dónde está, si ya hemos llegado a esta zona, pues tenemos fractura de la sincondrosis frontomalar, que es la 9, la 8 sería la frontonasal y la 10, pues en este caso tenemos los arcos cigomáticos, ¿de acuerdo? Esto sería una fractura miscelánea. Bueno, pues no os acordáis las cosas que muchas veces se nos olvidan, como ha dicho el doctor Núñez, la importancia que tiene de ver el canal óptico, que la compresión del nervio óptico produce un cuadro de diplopia, ceguera, o sea, puede llegar hasta la ceguera, ¿no? No olvidar la columna. Pueden haber fracturas, como ya han explicado otros compañeros en otras charlas. No olvidaros de fracturas un poco a distancia de la fractura, de esta fractura de la apófisis pterygoide, que está clara, aquí y aquí. Y aquí tenemos una fractura del peñasco, como también ha dicho el doctor Núñez. Y, bueno, una fractura, una lesión extraxial que tenemos que evaluar. Yo propongo yo utilizo esta checklist para el análisis de estructura en una guardia. Entonces, si valoro esto, no tengo ningún problema en diagnosticar la fractura del tipo que sea. Aquí tenéis lo que hay que valorar y a qué corresponde, si es derecho o izquierdo, y luego, o sea, aquí están todas lo que hay que valorar, y si existen, hay que añadir, si existen otras fracturas faciales, aparte de la del LeFort y demás, existen, porque las mandibulares no están incluidas en ningún tipo de LeFort. Si existe lesión cerebral, analizarla y evaluarla y diagnosticarla, o si existe lesión cervical. Más que fractura, lesión cervical, porque pueden haber lesiones no fracturarias. Como resumen final, pues que la exploración física a los clínicos de la cara, pues en un traumatismo de alta energía es imposible. La exploración física ocular para un oftalmólogo en un traumatismo es imposible. Por lo tanto, la tomografía es la técnica gold estándar para evaluarla. El conocimiento anatómico que tenemos que tener es fundamental para ver dónde están las estructuras. Creo que es bueno hacer un análisis sistemático siguiendo una pauta, evaluar puntos donde son susceptibles las complicaciones, principalmente las más graves, pérdida de líquido cefalorraquídeo, problemas de audición o problemas vasculares o de visión, como ya se han dicho, y evaluar obviamente las lesiones a distancia. Cráneo, columna y otros órganos, por supuesto, seguramente lo habremos hecho. Muchísimas gracias.